En Así Amaneció, la entrevista. En España, hace pocos días, tuvimos lo que pasó prácticamente en Ecuador, pero en Madrid. Se venció a la izquierda, pero en Madrid fue por goleada. O sea, como diríamos, en los taurinos se llevaron las orejas, el rabo y hasta lo que se pudo, ¿ya? Y creo que está empezando a marcar una tendencia mundial, porque en Ecuador también sabemos que el socialismo del siglo XXI fue vencido. Los diarios españoles daban a Ayuso esa gran victoria y la pérdida de fuerza de Sánchez y sobre todo de Iglesias, que fue así que lo llevó a retirarse de la política en total. Aunque yo ese cuento no me lo trago, ¿ya? Ayuso le cortó el rabo a Iglesias, porque Iglesias, su larga cola que tenía en su cabellera, se la ha cortado y ahora está con el pelo corto. Quiere transformarse. Y una de las personas o una de las mujeres vigentes en este tema nos acompaña el día de hoy. Ella es Cayetana Álvarez de Toledo, es diputada por Barcelona, historiadora, periodista y portavoz de libres e iguales asociaciones cívicas para la defensa de la democracia y de los valores constitucionales. Nació en Madrid el 15 de octubre y tiene 3 nacionalidades: española, argentina y francesa. Vivió en Londres, Buenos Aires y obviamente España. Diputada, buenos días. Muy buenos días, encantada de saludarles. Diputada, ¿cómo se despertó usted después de ver con esa victoria abrumadora en Madrid del Partido Popular? ¿Qué sintió cuando leyó el ABC, El Mundo, El País, con esos titulares que en verdad le devuelven a Madrid, como decía usted en uno de sus tweets, libertad? ¿Qué sintió? Pues una nueva esperanza, porque mucha gente en España estaba desesperanzada, desalentada, preocupada por el futuro, con una sensación de resignación. Había cuajado la idea de que el gobierno socialista en la coalición con Podemos era imbatible por un tiempo largo, que iban a estar mucho tiempo en el poder. Y de pronto se convocaron estas elecciones y se plantearon como tienen que plantearse las elecciones en la batalla con la izquierda, desde una idea muy clara de la defensa de los valores democráticos y de la libertad, con un liderazgo joven, pero muy contundente y muy firme, y se consiguió un triunfo abrumador que reagrupó mucho voto, no solamente liberal y conservador, sino también voto de gente progresista, ilustrada, que ya está cansada de la deriva identitaria de la izquierda, y se ha puesto en marcha un proceso que ojalá, y bien llevado, debería ser capaz de devolver también una esperanza a nivel nacional. Vimos en Ecuador otra vez la intromisión de una de las figuras del socialismo del siglo XXI en esas elecciones, y fue nuestro expresidente Rafael Correa, que lo hizo también en Ecuador, y pues usted ya sabe los resultados también acá. Ganó la derecha de Lazo, y hay un optimismo en las calles y en la gente hoy en día de estos cambios. ¿Qué opina de esa intromisión de Correa? Bueno, hay un eje que trabaja para la destrucción de los sistemas democráticos a ambos lados del Atlántico, ¿no? Ese eje que representan Maduro, Correa, Podemos, Zapatero, y que tiene también ramificaciones en Chile, en Colombia, en Argentina. Es decir, ahí hay todo un grupo que está muy organizado, financiado y articulado. Y yo siempre digo que el gran problema de los demócratas de ambos lados del hemisferio es que no nos organizamos. Es decir, el presidente Lasso tenía una espectacular victoria y yo me alegro especialmente porque tengo el honor de conocerle y le admiro hace tiempo, y su coraje y su fortaleza. Ahora en Madrid hemos tenido una victoria importante, pero todavía nos falta
ser conscientes de que la amenaza populista y contra la democracia es firme, fuerte, contundente y tiene muchas ramificaciones. Y nosotros tenemos que trabajar conjuntamente también. Deberíamos ser capaces de articular lo que yo llamo un espacio político de la razón con actores políticos y también mediáticos de ambos lados del Atlántico. Buenos días, diputada. Me gustaría consultarle sobre la izquierda y la politización de la justicia. Sabemos que tanto el socialismo del siglo XXI como la izquierda en diferentes gobiernos de todo el mundo se ha aprovechado del poder en la justicia para perseguir, para la impunidad en casos de corrupción. ¿Cómo combatirla? Bueno, a través de una firme despolitización de la justicia, ¿no? Yo soy abanderada de la despolitización en España. Tenemos una política que tiende a inmiscuirse también en los nombramientos de los jueces en el Poder Judicial, y yo creo que tenemos que volver al modelo constitucional que establece que tienen que ser los jueces los que elijan a los jueces, porque estos acuerdos que a veces se llegan desde la mejor voluntad, desde fuerzas reformistas o moderadas de ambos lados del espectro político, a veces acaban derivando, como se ha visto, cuando está en manos de la izquierda, en asaltos directos a la justicia, ¿no? Podemos y Pablo Iglesias el burro de Troya a la democracia. Él se metió dentro de las instituciones de la mano del Partido Socialista y desde ahí pretendía socavar las instituciones, destruirlas desde dentro, y una de las maneras de hacerlo era directamente asaltando el Poder Judicial. Pretendieron hacer una reforma que es larga y no viene al caso explicarla, pero para básicamente someter la justicia al control político del gobierno. Eso se pudo frenar en parte por la escándalo que se montó y en fin, Europa, incluso las instituciones europeas tuvieron que intervenir, pero hace falta, insisto, que la otra parte, los demócratas, seamos muy beligerantes en defensa de las instituciones y muy claros, y nos organicemos también para asegurarnos de que estos procedimientos no avancen. Correcto. Y mi segunda pregunta es, ¿qué tan peligroso es que la derecha pacte con el socialismo del siglo XXI o con la izquierda para lograr gobernabilidad? Lo estamos viviendo en Ecuador. Es cierto que ganó el presidente Lasso, pero en la Asamblea ya se está buscando una alianza con UNES, que es el partido del socialismo del siglo XXI. ¿Qué tan peligroso es y cómo evitar que se siga inmiscuyendo en el nuevo gobierno? Bueno, yo no conozco los detalles de la situación en Ecuador y no quiero hablar sobre detalles que desconozco, ¿no? Yo puedo hablar del caso español. En España teníamos dos grandes fuerzas políticas, un sistema imperfectamente bipartidista, con un gran partido de centro-derecha reformista y un gran partido de centro-izquierda reformista, que era el Partido Socialista. El problema es que en los últimos años el Partido Socialista se ha convertido en un cascarón vacío y las ideas más radicales del mundo chavista, del mundo de Podemos, el mundo de esta nueva izquierda, son las que dominan el Partido Socialista ahora, ¿no? Y por tanto se hace especialmente difícil llegar a acuerdos con ellos. Ojalá pudiéramos llegar a acuerdos transversales como los que forjaron nuestra transición política a la democracia, los que todo país necesita, sobre un suelo básico, sobre asuntos de justicia, el modelo territorial, grandes reformas, por ejemplo, que ahora tenemos que poner en marcha en España para hacer frente a los devastadores efectos de la pandemia. Será necesario grandes consensos para asegurarse que esas reformas se mantengan en el tiempo, ¿no? El problema es cuando el socialismo está contaminado por ideas mucho más radicales, ideas mucho más involucionistas, ideas que no buscan la reforma sino la ruptura, ¿no? Entonces eso ya deviene en pactos muy difíciles, pactos incluso imposibles, porque esa izquierda también se encarga de dinamitarlo, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir de la experiencia española. En el caso de Ecuador y lo que está pasando concretamente, no puedo hablar porque no conozco sus detalles. Claro. Pero sí nos puede comentar su opinión de lo que está pasando en Colombia, porque sabemos que todo el mundo está pendiente de este país, porque ya que Ecuador ganaron las elecciones el centro derecha, Colombia para la izquierda mundial es la siguiente perla en la corona, la siguiente joya de la corona. Y sabemos, porque hemos hablado con muchos personajes colombianos, que está inmiscuido más allá de temas de
de humanidad y de reclamo social está metido el tema del izquierdismo y extrema izquierda, etcétera, etcétera. ¿Puede opinar sobre esto y darnos su punto? Sí, sí, precisamente ayer hablaba con actores y buenos amigos referentes colombianos y para expresarles mi solidaridad y mi preocupación, porque el relato, como siempre la izquierda es muy hábil a la hora de la construcción de los relatos, y el relato que han conseguido difundir ese de un gobierno que aprueba una reforma inaceptable, la gente pacíficamente se manifiesta y entonces luego el gobierno tiránico, represor, asesina manifestantes, ¿no? Y eso es falso, es decir, dentro de los movimientos esos de manifestación efectivamente están penetrados y movilizados por las clásicas fuerzas destructivas, los FARC, ELN, la extrema izquierda, que están buscando a través de estas movilizaciones precisamente objetivos electorales de cara a las elecciones del año que viene, un movimiento de desestabilización que les ofrezca a ellos mejores oportunidades para hacerse con el control político dentro de un año, ¿no? Claro. Y eso hay que denunciarlo a nivel internacional, hay que explicar, hacer pedagogía de lo que está ocurriendo, desenmascarar a esos actores que están empotrados detrás de los pacíficos manifestantes y demostrar el enorme riesgo que supondría que Colombia también cayera, ¿no? Hemos visto el drama venezolano durante décadas, Chile también tiene serios problemas. Este fin de semana hay unas elecciones muy importantes en Chile y un proceso nada menos que constituyente que es fruto de alguna manera de las movilizaciones que hubo en la calle, y hay que ser extremadamente cautos con esto y por otra parte muy lúcidos y muy contundentes a la hora de frenar estos procesos que lo que hacen es no responder a legítimas reclamaciones como los que muchos ciudadanos pueden tener, sino lo que vienen es a someter a estos sistemas políticos al control despótico de fuerzas reaccionarias cubiertas bajo la bandera presuntamente progresista y de la izquierda. Se encuentra con nosotros en los micrófonos de Así Amaneció Cayetana Álvarez de Toledo, política española, diputada por Barcelona. Cayetana, pero tú no crees, volviendo en el tema de Latinoamérica, ahora vámonos un poquito y volvemos a Venezuela. Venezuela, o sea, está enquistada la izquierda en Venezuela. En Cuba no se ha podido no hemos podido salir del socialismo de Cuba. Entonces, ¿no crees que así como el cáncer que hay que erradicarlo de raíz, en unas democracias tan frágiles como Latinoamérica, Estados Unidos, que es nuestro vecino del norte, debería colaborar un poquito más para verdaderamente erradicar ese cáncer que existe a través de Venezuela y Cuba, ¿no? Venezuela enquistada en cada asunto de izquierda en Latinoamérica, como por ejemplo las protestas de Colombia, ¿no? Sí, bueno, esos son muchos asuntos. A ver, a mí me hace siempre gracia cuando yo opinaba o como periodista, que también lo soy, o política sobre lo que sucedía en Venezuela, que para mí es un asunto crítico de nuestra era, de nuestro tiempo, y a mí me acusaban de hacer injerencismo, ¿no? de injerencia extranjera. Digo, pero sí, Venezuela está completamente tomada por los cubanos, cuando no por los rusos. En fin, es un país que está tomado por fuerzas extranjeras, ¿no? Y efectivamente, ahí ha habido dos problemas que creo que son a su vez dos lecciones que tenemos que aprender para otras democracias. En primer lugar, no se puede estar dividido, es decir, internamente la división de las fuerzas democráticas es letal, es utilizada por los enemigos de la democracia para perpetuarse en el poder. Yo he trabajado mucho tiempo para intentar reagrupar a las fuerzas democráticas en Venezuela, para ayudar a esa tarea de reagrupación, y creo que esas fuerzas, el hecho de haber estado tanto tiempo tan divididas ha sido nefasto, ¿no? Y por otra parte, efectivamente, la responsabilidad gravísima internacional que hay en esta materia. Y yo lo he denunciado muchísimas veces. Yo soy medio argentina, pero también francesa, como habéis dicho al principio, y española, y a mí me sulfura ese racismo que se proyecta desde Europa sobre América Latina, es decir, estos revolucionarios de salón, estos turistas del ideal que propugnan para América Latina soluciones completamente utópicas y de una izquierda de los años 60, cuando jamás aceptarían esas soluciones para sí mismos. Desde sus sofás cómodos y sus grandes casas, como Pablo Iglesias con su piscina en forma de riñón, van
proponiendo para Venezuela, para Ecuador, para tantos otros países, fórmulas absolutamente destructivas para las clases medias y para los trabajadores, ¿no? Y hay que denunciar ese racismo y a su vez interpelar a los actores importantes, la Unión Europea, la Comisión Europea, los Estados Unidos, a que tengan una posición mucho más nítida en defensa de los derechos humanos y de la democracia, ¿no? No existen fronteras morales en esto y América Latina no es el patio trasero para hacer experimentos como se ha hecho tantas veces o para, ¿no?, intentar proyectar el buenismo que cada uno tiene dentro, ¿no? Ser buenistas significa defender activa y beligerantemente a veces el derecho de todo venezolano, todo ecuatoriano, todo colombiano, todo chileno, todo argentino a vivir en las mismas condiciones de democracia y libertad que gozamos los europeos. Una consulta, Cayetana. ¿Usted cree que Pablo Iglesias en verdad se retira? Porque Rafael Correa dijo que se retiraba de la política, se fue a vivir a Bélgica y desde un ático, nos ametrallaba con tweets durante casi 24 horas al día. Yo veo lo mismo en Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un político fracasado, es decir, es un hombre que ha fracasado, ¿no? No ha hecho nada útil en la política, realmente nada útil, que ha sido incapaz de ejercer una responsabilidad tan importante como la de la vicepresidencia del gobierno de España, ¿no? Pero eso efectivamente no significa que vaya a desistir en sus intentos de que la política fracase, porque el populismo no es otra cosa que el fracaso de la política, y él va a actuar de manera insistente a través de otros medios. Por una parte va a tener sus escuadrones en las calles, luego va a tener algunos peones en las instituciones donde pueda mantenerlos, ahora en el gobierno de la nación, y luego va a intentar buscar el poder en las televisiones. Y además va a contar con otro elemento muy importante, que eso les concierne a ustedes o a vosotros, que es aliados en América Latina. Es decir, el eje del mal, el eje antidemócrata, va a seguir operando con actores como él, con Correa, con él, Maduro y tantos otros, Zapatero, por ejemplo, y van a seguir trabajando. Y esta gente está financiada, tienen dinero nada menos que del régimen narcoterrorista venezolano, y tienen estructura y financiación y organización. Y por eso yo insisto siempre en que los demás también nos tenemos que organizar. Los demócratas nos tendemos a creer que la democracia pues es una maravilla que se consigue y ya la disfrutas de por vida. Eso no es verdad. Así es. Es un bien muy frágil que hay que cuidar, mimar, preservar, y por el que hay que trabajar de manera militante. Así es. Cayetana, ¿qué cree a usted que le hace falta a la política para de una vez por todas terminar de modernizarse? Bueno, yo creo que estamos en una involución de la política en dos sentidos. Estamos cultivando la política de la emoción, de los puros sentimientos frente a las razones y a los argumentos, una política sentimental, muy pueril, como para niños, es decir, no es una política adulta que tome a los ciudadanos como adultos y que apele a sus razones y a sus argumentos y a los hechos, sino que es una política puramente pueril. Y en segundo lugar es el culto a las identidades, que creo que es uno de los grandes problemas contemporáneos. Así es. El culto a la identidad, a los movimientos radical feministas, radical indigenistas, al revanchismo racial, todo esto que busca dividir al demos, es decir, a la comunidad democrática, en pequeños guetos y núcleos y enfrentarlos entre sí para polarizar la sociedad, es una involución, es una vuelta en el fondo a nuestros orígenes, que es el origen tribal que tenemos seres humanos, pero precisamente la civilización es un camino abandonando la tribu al encuentro con otros hombres y con otras tribus y con otras comunidades, ¿no? A buscar lo que nos une a los seres humanos y no lo que nos distingue, nos diferencia. Y por tanto lo que tenemos que hacer en el fondo es reafirmar los grandes principios que son de la Ilustración, que son los que han hecho posible la vida en paz, civilización y la vida en prosperidad, y hacerlo ahora con los instrumentos también que otorgan la nueva política, ¿no? Los instrumentos que otorga la comunicación y todo eso está muy bien, y la modernidad, pero son los principios liberales, los principios de la Ilustración los que nos van a permitir salir adelante. Listo. Cayetana, queremos agradecerle por su tiempo. El tiempo de nosotros es corto. Nos encantaría poder tener un Zoom con usted de largo, de horas y horas de tertulia, porque sabemos todo lo que usted representa. Leer su currículum es extremadamente, solamente en leerlo uno ya se enriquece. Y felicitarlas porque siendo sudamericana y sobre todo porque haber vivido casi toda la vida fuera de España, regresó con fuerza y hoy en día ha luchado hasta con gente de su propio partido para llegar hasta donde ha llegado. Muchísimas gracias y esperemos tenerla pronto otra vez por nuestros micrófonos. Les agradezco muchísimo la invitación y cuenten conmigo para
para lo que quieran, y aquí tienen una amiga y una aliada, y quedamos emplazados para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esta fue Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona.